Bienvenidos a la presentación de CapMetro de la propuesta de presupuesto para el año fiscal 2027. Nuestro esquema de discusión incluirá el calendario de desarrollo del presupuesto, el resumen del presupuesto, aspectos destacados del presupuesto operativo y actualización del plan de mejoras de capital. El calendario de desarrollo de presupuesto para el año fiscal 2027 incluye de febrero a agosto con una reunión inicial con los departamentos sobre el presupuesto operativo de capital el 5 de febrero, el 22 de abril, recepción de las solicitudes de presupuesto de capital y operativo de los departamentos, el 22 de junio, revisión y discusión inicial por parte de la Junta Directiva, el 27 de julio, presentación de la propuesta de presupuesto a la Junta Directiva. El 31 de julio, presentación al Comité Asesor de Seguridad Pública. El 5 de agosto, presentación al Comité Asesor de Acceso. Y el 12 de agosto, una presentación al Comité Asesor de Satisfacción del Cliente. Y el 13 de agosto, una presentación al Comité Asesor Comunitario de Project Connect. La participación comunitaria en el presupuesto para el año fiscal 2027 incluye el 21 de agosto publicación del documento del presupuesto propuesto en línea, 24 de agosto actualizaciones a la Junta Directiva, del 24 al 28 de agosto actividades de participación comunitaria y seminario web sobre el presupuesto, 16 de septiembre actualización a los comités de la Junta Directiva. El 16 de septiembre también es una audiencia pública sobre el presupuesto propuesto y el plan de mejoras de capital. Y el 28 de septiembre, la Junta Directiva considerará la propuesta del presupuesto para su adopción. El presupuesto propuesto es estructuralmente sólido y equilibrado. Los ingresos recurrentes son suficientes para financiar las operaciones y proporcionar fondos para necesidades del capital. Cumple con los requisitos de las reservas operativas y de estabilización presupuestarias requeridas por ley están totalmente financiadas. Se proyecta un crecimiento del 2% en los ingresos por impuestos sobre las ventas para el año fiscal 2027 en comparación con el pronóstico del año fiscal 2026. Disminución del crecimiento en los años fiscales 2024 y 2025 seguida de una tendencia al alza en 2026. El financiamiento de servicios se basa en los cambios al plan de servicio de agosto. Inversión en proyectos de infraestructura de transporte enfocados en las necesidades del cliente. Resumen del presupuesto operativo para el año fiscal 2027 depende en gran medida de los ingresos por impuestos sobre las ventas y las subvenciones para financiar las operaciones anuales. Las subvenciones incluyen fondos de fórmula 5307, fondos para la reducción de la contaminación climática y fondos para desarrollo orientado al transporte. La mitad del presupuesto se destina a servicios de transporte contratados. Incluye fondos para el aumento de operaciones, mantenimiento de servicio, de apoyo de CapMetro Rapid, así como para las operaciones internas de despacho, operaciones y mantenimiento de vehículos ferroviarios a partir de enero del 2027. Los ingresos operativos son ingresos por tarifas. Los ingresos por tarifas se basan en las proyecciones de pasajeros para el año fiscal 2027 y el aumento propuesto de tarifas para enero 2027. Subvenciones federales, aproximadamente 40 millones anuales en fondos de la sección 5307 e ingresos de ferrocarril de carga. Los ingresos de la línea principal están en camino de alcanzar el presupuesto de 5.4 millones del año fiscal 2026. Aquí encuentra los ingresos por impuestos sobre las ventas. Principales factores de los costos operativos incluyen los niveles de servicio, se basan en los cambios al plan de servicio de agosto. Año completo de mayor frecuencia en las rutas Pleasant Valley y Expo Central Rapid. Un cambio en la estructura ferroviaria a partir de enero 2027. Las operaciones, el mantenimiento y el despacho de servicio ferroviaria
de pasajeros se realizarán internamente. Se espera que los precios del combustible permanezcan elevados durante el próximo año fiscal. Estimación de diésel de $2.90 por galón, incluidos los impuestos. Actualmente, no existe una cobertura de combustible, fuel hedge, para el año fiscal 2027 debido a los altos precios del diésel. El aumento salario promedio anual por los empleados basado en el desempeño y las iniciativas del plan estratégico fueron consideradas durante la preparación del presupuesto. Aspectos destacados del presupuesto de capital incluyen instalación para las operaciones y mantenimiento de servicios de transporte bajo demanda, la estación de tren North Burnett Uptown, adquisición de autobuses híbridos y mejoras y modernización de las paradas de autobús. Aquí encuentra el plan de capital propuesto a 5 años. Así que los próximos pasos incluirán actualizaciones a los comités de la Junta Directiva, si son necesarias, audiencia pública sobre el presupuesto propuesto, aprobación final de la Junta Directiva programada para el 28 de septiembre y actualización a la Junta sobre el plan financiero a largo plazo.